cambios que pueden provocar en ti inestabilidad. La vida cristiana o la vida constantemente nos presenta que tenemos que atender responsabilidades, luchas emocionales, enfermedades, tiempo de incertidumbre. ¿Qué será de mí mañana lunes cuando tengo que ir al médico a leer resultados? Algunas de ellas son inesperadas. Llegaron y nos toca atenderlas. Son cambios que se aparecen de repente. Y el personaje bíblico de la historia de hoy es Josué, un siervo de Moisés. Era ayudante que caminó con él, que conocía la dinámica de liderar a un pueblo escogido por Dios. Él sintió el peso de un nuevo comienzo tras la muerte de Moisés, porque no sabemos si aleluya, no sabemos si era un momento que él deseó o si era un momento que le tocó o se lo ocurrido le tomó por sorpresa, pero algo había que hacer porque el líder del pueblo de Dios ya no estaba y todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Algo había que hacer con el pueblo. Iglesia, hay momentos en la vida en que esperamos la promesa de Dios. Yo quiero decirle que Dios promete, pero Dios responde. Yo quiero decirte que muchos de los que están aquí pueden descansar en alguna promesa que Dios le dio, pero quiero decirte que basado en esa promesa hay un cumplimiento. Dios da respuesta. Y cuando Dios responde, hermano, Dios responde. Era el momento donde Moisés se había muerto. Se había muerto el líder. ¿Y ahora qué hacemos? Porque todos miraban a Moisés como aquel hombre. Imagínense la historia de Moisés. Voy a repasar algunos puntos. El que echaron al río. El que se crió en el palacio. El que defendió a los hebreos de los egipcios. El que huyó y tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. El que fue llamado por Dios para ir donde el faraón. El que guió al pueblo de Dios por el desierto. El que dijo que no sabía hablar, pero Dios le puso a su hermano Aarón. El que alentó al pueblo a tener paz y a confiar en el desierto. El que extendió su vara y el mar rojo se dividió. El que llegó al otro lado y cantó. El que danzó al otro lado del mar con su hermana María. El que oró por agua y maná y Dios contestó. Miren nada más qué tronco de personaje bíblico. Por eso Dios se lo llevó, porque si nosotros supiéramos, si mucha gente hubiese sabido dónde estaba la tumba de Moisés, lo adoraban. Ese era el cuadro de Josué. Haberse criado al lado de un hombre que caminó con Dios. Y hay momentos en la vida en que los sucesos nos detienen. Hay momentos en la vida en que las circunstancias te paralizan. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Josué, yo me imagino que se preguntaba, ¿dónde está Moisés? Que el pueblo me está mirando y el frío me tiene paralizado. Josué estaba siendo confrontado en su capacidad de líder. Era el segundo al mando y la cuestión es que nadie estaba mirando a nadie más que no fuera Josué. Hay momentos en la vida que cuando pasamos por las pérdidas de lo cotidiano, de un trabajo o de algo que amamos, el dolor nos arropa, ¿verdad que sí? Y sabes que la depresión nos puede llegar a cubrir. Había un cantante que se llama porque no ha muerto, José Feliciano, que dice: el dolor no se ve, pero se siente. La palabra de Dios registra que Dios tuvo que hablarle a Josué en este capítulo y en 3 ocasiones le habló de que tenía que esforzarse, porque el dolor lo tenía sucumbido en el suelo, pensando: Moisés murió y ahora ¿qué yo voy a hacer? Y son las veces en que nos cuestionamos cómo Dios me habla cuando yo no tengo capacidad alguna, porque el que siempre me descualifico soy yo mismo. Yo me descualifico a mí mismo.
Otros ven en mí muchas cosas, pero a veces yo me miro en un espejo y no las veo. Lo que veo son mis fallas, pero qué bueno es Dios cuando puede ver en ti, aleluya, las destrezas de un líder, las destrezas de una persona que a pesar de sus debilidades, aleluya, que a pesar de sus escasez, que a pesar de no tener un verbo, que a pesar de no ser maestro, Dios dice, con todo y lo que tú dices que no tienes, yo te voy a usar. Y la palabra del Señor tuve que decirle en 3 ocasiones, mira Josué, tienes que esforzarte. Le habló para que reaccionara. De vez en cuando Dios nos tiene que dar 2 o 3 pescosas como le daba el papá de Tito Trinidad, ¿verdad? Reacciona. Porque el dolor de la muerte del líder y el pueblo mirándolo lo lanzó al suelo. Cual ave que llega herida al lodo sin mirar posibilidades de salir. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, cuántos de nuestros conocidos, familiares, los vemos ante el momento difícil derrumbarse? ¿Cuántos de ustedes se han derrumbado en la crisis? ¿Cuántos de ustedes han dicho, esto se acabó, no tengo fe ni esperanza, no tengo dirección? Así estaba Josué. Un pueblo que Dios le dijo que lo llevaría a la heredad y a la tierra y a la promesa. Y se murió Moisés porque todos esperaban que Moisés llevara al pueblo. ¿Y ustedes saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque cuando en un momento dado oró por agua, Dios le dijo, golpea la piedra, y él la golpeó. Pero en la peña de Dios le dijo, háblale a la piedra. Y él no le habló. Fue y la golpeó. Cuando tú te acostumbras a resolver las cosas a golpe, se te cierra el paso. Se te cierra el camino. Y Moisés no entró a la tierra prometida por desobediente. Josué estaba diciendo, si este era el hombre de Dios, si este fue el hombre que sacó el pueblo y no pudo entrar al pueblo, imagínate yo que no soy nadie. Pero el capítulo 1, verso 2, Dios le habló a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había una realidad. ¿Sabía usted que hay personas que niegan la realidad, que se sucumben a vivir una vida en confusión, soledad, porque el motor de su vida se acabó y tú los ves andando por ahí cantando, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer? Ella sabe la canción. Porque lo que le daba sentido a su existencia ya no estaba. Porque lo que le daba sentido a la existencia ya no estaba. Y son esos momentos donde Dios habla, aleluya, y muchos no quieren escuchar. Y Dios te da palabra de promesa y tú no quieres escuchar. Y Dios te dice, voy a estar contigo y no quiero escuchar. Me recuerda aquella personaje que salía en la serie, una serie de televisión. No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ese también sabe mucho. Porque el dolor ha ocupado un altar donde le rendimos más atención al dolor que a la voz de Dios. Y Josué escuchó a Dios. Alabado sean los momentos en que yo puedo escuchar a Dios en medio de mi crisis. Alabado sea Dios cuando tus oídos pueden escuchar en medio del tumulto del día, del ruido del día, de las voces que te dicen no puedes, quédate en el suelo, no sigas, que buscan a otros. Josué dijo, no, es que Dios me habló, es que Dios me está hablando. Alabado sea Dios cuando Dios habla y cuando tú escuchas. Y Josué escuchó a Dios y Dios le dijo, levántate. Hay veces en la vida que pensamos que cuando la persona a la que Dios le dio la visión ya no está, hay que cambiarlo todo. Cambiar los planes. Y Dios le dijo a Josué, mira, quiero que entiendas que Moisés ya no está. Ahora es una nueva temporada y el plan sigue siendo el mismo. Josué, en el suelo no podrás avanzar. En el suelo te vas a arrastrar. Tienes que levantarte. Sé que has llorado, estás en duelo profundo y sentimos la desesperanza. Josué lo sintió, se debió haber cuestionado, ¿qué haré yo ahora?
Y si has clamado a Dios por una respuesta, o si has sentido que en tu vida el dolor y la desesperación te inunda, déjame decirte algo. Aún en el suelo de tu vida, Dios te visita. Levántate en esta hora y pasa tu Jordán. Déjeme decirte algo, iglesia. El duelo no se acaba cuando te pones de pie. Puedes llorar, pero debes continuar. Tienes que pasar este Jordán. Hay que aprender a manejarlo. Miren, tal vez tú no puedes impedir que los pájaros puedan volar encima de tu cabeza, pero lo que puedes evitar es que te hagan nido en tu cabeza. Hay que aprender a manejarlo. Josué estaba enfrentando un cambio inesperado de ser ayudante a ser líder. Tal vez pensaba que Dios ahora escogería a otra persona, pero no, eres tú. Tú has aprendido de él, te corresponde continuar. Josué estaba viendo los obstáculos, pero Dios estaba viendo las oportunidades. Levántate y pasa este Jordán. Y en nuestro caminar, usted y yo tenemos que enfrentar muchos Jordanes de la vida. Pérdidas de empleo. La salida de los hijos de la casa. Esto le estoy hablando entonces hoy a los matrimonios. Cuando muchas veces queremos nuestros hijos que vivan eternamente en casa. Y tengo una casa grande para que la divido por la mitad para darle la mitad de la casa a uno de mis hijos. Y voy a hacer un sótano para el otro de mis hijos. Y voy a construir en el techo otra casa para el techo de mis hijos. Y al lado para el nieto mayor y el otro. Y cuando venimos a ver, vivimos en comuna. Eso pasa en el barrio La Gloria de Trujillo Alto. Y cuando nuestros hijos abandonan el nido. Bueno, yo tengo, en mi casa me quedan dos. Me quedan dos en casa. Y me he puesto en los codos alambre de púa a ver si los incomodo para que salten y se vayan de casa. Condiciones de salud. Todos esos gigantes se posicionan a nuestro frente y nosotros tenemos que avanzar. Quedarte en el suelo no es una opción. Hay que levantarse y cruzar. Y esto implica esfuerzo. Miren, escuchen esto, hermanos. El Jordán implica el fin de una era y el comienzo de otra. Era culminar la etapa del desierto, de la formación y del sufrimiento. Ahora cruzar el Jordán era el tiempo de la conquista. Dios le estaba pidiendo a Josué que se moviera de la comodidad, porque hay personas que se acomodan a su desierto. Y Dios le estaba diciendo, salte de la comodidad de tu desierto, donde han estado tantos años, de la comodidad de lo conocido, hacia un futuro que requiere valentía, dependencia en Dios y liderazgo. Ya no era seguir a Moisés, ahora te toca a ti. Te toca a ti asumir responsabilidad. Josué pasar el Jordán implica obediencia. Y le digo que era obediencia, ¿sabes por qué? Porque para el tiempo de la cosecha el Jordán estaba crecido. Usted lo va a ver en Josué 3:15. Antes de abrir camino, da pasos de obediencia. Pero conquistar la tierra es parte de tu trabajo. Entrar a un mundo de aguas abundantes, pero ten la certeza que una vez pongas el primer pie en el Jordán, las aguas se van a detener. Cruzar el Jordán también, aparte de ser obediencia, cruzar el Jordán es darle la bienvenida a los gigantes. Cruzar el Jordán era ver las murallas de Jericó y llegar a las ciudades como Hai y las naciones enemigas. O te quedas en el desierto dando vueltas, o te levantas y te esfuerzas a cruzar lo que te corresponde cruzar. Pasar el Jordán te va a llevar a una de las experiencias más grandes del mundo. Oh, amada iglesia, Dios da promesa,
pero la responsabilidad de conquista recae sobre ti. Fíjese, pastor, que cuando llegué al estacionamiento, yo he venido aquí como 5 veces, ¿verdad? O 6, por ahí. Vi el estacionamiento. Y yo le dije a mi esposa, Dios está bendiciendo a esta familia pastoral y a esta iglesia. Fue lo primero que dije en el estacionamiento al doblar. Mira que muchos carros. Aquí hay planes de construcción. Aquí hay planes de tener una comodidad próximamente, hermanos. Y Dios y el pastor, la familia pastoral necesita que ustedes crucen el Jordán con él. Cruzar el Jordán era poder afirmar una capacidad de liderazgo. Pastor, era quedar bien ante el pueblo, porque nadie podía perecer. Ese gran paso afirmaría que como estuvo con Moisés, también estaría con él. Déjame decirte que Dios usa las crisis en tu vida y te hace dar pasos imposibles para afirmar el pacto de Dios realizado de amar y de cuidar de ti, porque tú eres el plan de Dios. Las crisis que a ti te acontecen tienen sentido. Deja a un lado la experiencia del desierto y dejemos atrás nuestras actitudes. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Josué, nadie entra en una nueva temporada con viejas actitudes. ¿Ustedes me entendieron? Hay que pasar el Jordán dejando atrás muchas cosas nuestras. Lo que tú no puedes cambiar es tu esencia, pero hay actitudes que se tienen que quedar en el pasado. Y acto seguido de la obediencia, Dios trae resultados. La obediencia trae resultados. Dios le estaba dando una promesa y es más, le estaba recordando el pacto que había hecho con Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro, para obtener el territorio necesitas pasar ese Jordán. Tienes que accionar y Dios le ha dado una promesa de territorio a esta iglesia, pero si no te posicionas, no podremos obtener nada. Créele a Dios y a las promesas que le ha dado a esta iglesia. Ya cerrando el 2025, la iglesia se tiene que poner de pie y decir, vamos a poseer nuestra tierra prometida. Tu familia, tus hijos, tú tienes que asumir postura en tu casa, en tu matrimonio. No te puedes rendir ante el desespero de verlos sufrir en el suelo. Todo lo que pisares la planta de vuestro pie será tuyo. Y número 3, Dios no solo le habló de territorio, también le habló de promesa, de victoria. Nadie te podrá hacer frente. Pastor, ese es el Dios del acompañamiento. Aún en tus miedos llegarán momentos que pensarán que te harán daño y Dios le dijo, es que nadie te va a hacer frente. Es que la presencia de Dios cuando está contigo es como cuando tú llegas a Marshall. Perdónenme, hermano, pero yo sé que en estos días ustedes han ido mucho a Marshall, TJ Maxx y Burlington. A mí yo he ido, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? Y cuando usted llega hay una puerta que usted sin tocarla se abre. Eso es lo que hace la promesa de Dios. Aleluya. Y la presencia de Dios de estar con Él. Que tú pones un pie y las puertas se te abren. Número 4 les dijo, les doy desde el desierto hasta el Líbano. Dios había demarcado los límites de la promesa. Pero me llama la atención algo. Dios le estaba diciendo a Josué, entre la promesa que les voy a dar, no te voy a quitar el desierto. Porque el desierto implica el lugar donde Dios te formó.
El desierto era el lugar de la peregrinación, pero era el lugar donde Dios le dio identidad. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia de Dios Mission Board. ¿Y dónde fue en el Sinaí lo que sucedió? Donde Dios le dio identidad al pueblo. Donde Dios le dio las tablas. Donde Dios habló con Moisés. Aleluya, era el lugar. Dios te ha traído en este lugar para darte identidad. Aleluya, cuando salgas de este lugar, tú eres hija de Dios. El mundo allá afuera te podrá llamar por tu pecado, por tu debilidad, por aquella que por las cosas que te pasaron en el pasado. Pero Dios te está diciendo, no, tú has venido aquí al Sinaí. Yo te voy a dar una nueva identidad y te doy promesas para un nuevo propósito en tu vida. Así que Dios le estaba diciendo al pueblo, te voy a dar el desierto. Y déjame decirte, en un momento dado hasta Moisés dijo, yo quiero que tú vayas conmigo, pero recuerda que tú tienes que ir conmigo. Éxodo 33. Y Dios le dijo, no, es que yo no voy a ir contigo. Yo voy a enviar un ángel. Y Dios, Moisés le dijo, no. Yo no quiero un ángel. Porque si yo tengo que hablar contigo, tengo que hablar con el ángel para que el ángel hable contigo. Eso sí acabó. Si tu presencia no va conmigo, mejor yo me quedo aquí. Porque es mejor un desierto con Dios que una tierra prometida sin Dios. Aleluya. Es mejor un lugar donde Dios habite a un lugar donde hay abundancia, pero Dios no está. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, recuerda que entre lo que te voy a dar el desierto, porque nunca puedes olvidar de dónde Dios te sacó. Pero también le dijo, pero también te voy a dar el Líbano. Y el Líbano era el tope del territorio de la promesa. Era lo que quedaba al norte. El Líbano era un lugar fértil de tierras para buenas siembras. El Líbano era de donde se sacaba el cedro para las grandes construcciones. De hecho, hay pasajes bíblicos que hablan del cedro del Líbano. Pero a la vez era la puerta para grandes comercios. Dios le estaba diciendo a Josué, le doy el desierto para que no olviden sus raíces y su formación. Pero miren el Líbano, que también es el lugar de la bendición. Dios le estaba diciendo a Josué, te daré de lo árido a lo fructífero, de la formación a la expansión. Pastor, esta palabra es para esta casa. Dios le estaba diciendo, aleluya, Josué, te daré lo que fue para ti la prueba, pero también todo lo que será para ti mañana de bendición, te lo entrego. Número 5, Dios también le habló de otra promesa. Promesa de presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay veces que pensamos que Dios solo está con los pastores o con los ministros, que solo acompaña a los grandes líderes. No, a Carlos, Dios acompaña a Carlos. Porque Carlos no, porque Dios acompaña a yo y no, Dios te acompaña a ti también. Y hay veces que nos minimizamos. Y hay veces que decimos, no, es que Dios no puede andar conmigo. Aleluya, pero no. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué estaba en su lucha de asimilación del llamado. Yo me imagino que ya pronto los pastores se reunirán y a ti te va a tocar esta posición y a ti esta otra y a ti esta otra y lo más probable tú, que yo voy para educación cristiana, que yo voy a ser la directora de damas, que yo voy a ser el director de evangelismo y misiones. Aleluya. Y hay personas que luchan con la asimilación y Dios le dijo, mira, el mismo que estuvo con Moisés en todo lo que hizo, es el mismo que te ha dicho a ti, te voy a acompañar. Si viste que el mar rojo se abrió, tengo que decirte que el Jordán también se va a abrir. Eso lo hace Dios. Si viste que hubo agua y pan, también lo haré contigo. Si viste mi respaldo en las guerras, también lo habrá contigo. Iglesia, no temamos, Dios está con nosotros. Pero Dios no solo le dijo, levántate. Desde el suelo no podrás vencer. Desde el suelo no podrás marchar.
El dolor cesa, la lucha continúa, pero tienes que ponerte de pie. Hay una promesa de Dios para tu vida, tienes que esforzarte. Y me llama la atención porque Dios le habla en el mismo capítulo 3 veces a Josué: esfuérzate, esfuérzate y esfuérzate. Y el esfuerzo implica disciplina. El esfuerzo implica constancia. No da tanto la gota en la piedra por la fuerza que le hace el boquete, sino es por la constancia. Esfuérzate es poder decir: dame un poco más de lo que normalmente haces o tú puedes. Dame un poco más. Al decir esfuérzate es poder decirle a Josué: Josué, sé que ha sido duro el proceso, pero ahora necesito que te enfoques y des un paso a la vez. Y si tú vas al verso 6, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. Y el dilema del pueblo era exactamente eso: la tierra. Todo el mundo quería tierra. Todo el mundo quería un pedazo. Todo el mundo quería los valles. Todo el mundo quería lo bueno. Bueno, en un momento dado, cuando Moisés habló de cómo iban a hacer la repartición de las tierras, separaron 5 puertorriqueñas al frente de Moisés. 5 puertorriqueñas, allí habían 5 puertorriqueñas, las hijas de Zelofeat: Tirsa, Maala, Ogla, Nogla, y no sé, son nombres lindos para sus nietas. Y se pararon frente a Moisés y le dijeron: Moisés, tú estás hablando de tierra, pero yo te voy a decir algo. Esa ley de ustedes, dicen ahí, que aquí se le da tierra solamente a hombres. Nuestro padre murió y no era muy santo que digamos. Y no dejó hermano varón. Somos 5 mujeres y nosotros somos pueblo también. Y tú me vienes a decir a mí que yo no puedo tener herencia. Mira a ver qué tú vas a hacer, Moisés. Y Moisés las enfrentó. Le dijo: espérense en un momento que voy a hablar con Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en Números. ¿Y ustedes saben qué hizo Moisés? Moisés dijo: denme un segundito. La palabra dice que Moisés fue donde Dios y Dios le dijo: Dios, allá abajo yo tengo 5 mujeres, puertorriqueñas ellas, que si yo no le doy tierra, van a armar un revolú y se van a quedar con el canto, van a hacer piquete, lucha sí, entrega no. ¿Qué yo voy a hacer cuando la ley dice que las mujeres no heredan? ¿Y usted sabe lo que Dios le dijo? La expresión bíblica, lo puedes buscar. Bien dicen las hijas de Zelofeat: tú le tienes que dar herencia, tú le tienes que dar parte. La tierra es mía, la tierra es de Dios. 5 mujeres puertorriqueñas que cambiaron el destino de una de las naciones más machistas del mundo, que no creen en el ministerio de la mujer. Cambiaron, aleluya. El problema del pueblo de Dios era que todo el mundo quería tierra y Dios le dijo: tú le vas a dar a este pueblo la tierra por heredad. Lo que vendría era la culminación de la promesa: entrar y repartir. Trabajar con los caracteres de la gente, trabajar con los gritos y las grandezas de la gente. Yo espero que eso no pase aquí. Cuando el pastor termine el templo, no se peleen: esta silla es mía porque yo la doné, este espacio es mío porque yo soy fundador, esto aquí es mío porque yo llevo más años. No, esto aquí es mío porque yo soy el que más profetizo en esta iglesia. Yo profeticé que esta iglesia se iba a construir. Josué, te toca esforzarte, porque a este pueblo hay que guiarlo y necesito que mantengas la disciplina espiritual. Y déjenme decirle, hermanos, el temor paraliza. El temor pone alerta, pero debemos ser capaces de manejar el temor. Porque podemos perder las mejores oportunidades de la vida a causa de escuchar
y darle paso a lo que el temor quiere apoderarse de tu liderazgo y de tu ministerio. La valentía se sostiene con la palabra. Por eso Dios le dijo, tienes que hablar en la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que meterte en la palabra. No te puedes apartar ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda. Mantente en el centro. Y comienzo a cerrar este sermón. Dios reafirmó en el verso 9 su presencia. Yo quiero decirte que si alguien en esta mañana ha llegado pensando que anda solo, que anda sola, que Dios no se ha acordado de él o de ella, déjame decirte algo. Dios no es infiel ni es injusto. Aunque muchas veces somos nosotros los que sacamos a Dios de la ecuación. Dios reafirma su presencia contigo en esta mañana. Y Dios le dijo a Josué, no temas a los ataques externos. Porque ustedes, iglesia, y tú que me estás mirando, estás en la mirilla y el blanco de alguien que desea la destrucción de tu vida. Número 2, le dijo, no desmayes. Porque el no desmayar implica luchas internas. Y la mente juega un papel muy importante en el poder que tú le das. Pero tú también le puedes quitar el poder a tu mente. Y número 3 le dijo, Dios promete estar contigo en todo. Este proceso no lo vas a pasar solo ni sola. Dios mismo estará contigo y se personificará en tus amigos cuando estén contigo dándote un consejo o en tu pastor cuando te visite y clame por tu salud. Te doy una aplicación para que la recibas en esta hora. Cuando la responsabilidad te quede grande, esfuérzate. Cuando temas el futuro, sé valiente. Cuando no sepas qué hacer, medita en la palabra. Cuando el camino parezca imposible, Dios está contigo. Josué conquistó porque obedeció. Si Dios te llama a cruzar este Jordán, esfuérzate y sé valiente. Al final, cada lágrima derramada valdrá la pena. Cada historia marcará tu vida. Tu victoria depende de su presencia. Hoy puedo decir, no siempre gané, pero siempre aprendí. Los procesos de la vida no siempre te van a dar la victoria, pero siempre vas a aprender. Recuerda que el esfuerzo de hoy es el resultado de la bendición del mañana. Pero la risa que tienes hoy se debe al esfuerzo de ayer. Entonces resta a nosotros esforzarnos porque este caminar no se detiene. Esfuérzate y sé valiente. Señor, te doy gracias. Porque en esta mañana, Dios, llegamos a tu casa para adorarte. Porque en esta mañana, Señor, tú estás animando a esta iglesia a esforzarse. Hay unos retos por cumplir. Hay una agenda trazada. Y nosotros vamos a continuar saliendo del desierto a la bendición, a la expansión. El Señor nos está inquietando en esta hora, esta iglesia, a que tenemos que tomar postura firme y decir, tenemos que esforzarnos y ser valientes y tomar por heredad lo que me corresponde. Señor, mira esta iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación en este momento para aquel hermano o hermana, amigo,